¿Qué pensarías si te dijera que no somos simplemente un producto del universo, sino que, en realidad, el universo es un reflejo de nosotros mismos, una proyección de nuestra conciencia? Aunque pueda sonar audaz, esta idea ha sido transmitida por personas iluminadas a lo largo de distintas épocas y tradiciones. Y no solo desde el ámbito espiritual. Científicos e investigadores reconocidos, como Robert Lanza, también han explorado y respaldado esta perspectiva. Robert Lanza desarrolló su teoría del biocentrismo como una forma radical de entender el universo, donde la conciencia es fundamental en la creación de la realidad. Lanza, un biólogo reconocido por su trabajo en medicina regenerativa y células madre, combinó conceptos de física cuántica con principios biológicos. Propuso que la vida y la conciencia no son meros subproductos del universo, sino que son centrales en su existencia. Según Lanza, el tiempo, el espacio y la materia no existen de forma independiente de la percepción consciente. En lugar de ello, son constructos que emergen a partir de la conciencia. La teoría del biocentrismo desafía la visión tradicional de la física, sugiriendo que la vida crea el universo en lugar de ser creada por él. Lanza elaboró esta teoría al observar cómo la conciencia parece influir en fenómenos cuánticos y al cuestionar la naturaleza fundamental de la realidad desde una perspectiva biológica. En este video, vamos a sumergirnos en esta idea fascinante que conecta la ciencia, la conciencia y la espiritualidad. Exploraremos la verdadera naturaleza de la materia y de la realidad misma, abordándola desde diferentes enfoques. Veremos cómo, al acceder al campo cuántico a través de nuestra conciencia, podemos alterar la energía vibratoria que percibimos como materia y, en consecuencia, transformar nuestra realidad. Además, analizaremos el poderoso papel que desempeña nuestra mente subconsciente en la realidad que experimentamos. Descubriremos cómo, mediante técnicas específicas, podemos reprogramar estos patrones subconscientes para crear una vida más alineada con nuestros deseos. Y no solo eso, también exploraremos cómo, al modificar nuestras ondas cerebrales y utilizar la visualización, podemos influir directamente en el campo cuántico, moldeando y transformando la realidad a nuestro favor. Al final del vídeo, encontrarán una práctica que pueden realizar para lograrlo. Explorando la naturaleza de la realidad. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de la realidad que experimentas? ¿Es esta realidad que percibimos realmente material y física? Cuando observamos la materia a nivel atómico y subatómico, encontramos que está formada principalmente por vacío. Solo una fracción minúscula de su volumen está ocupada por el núcleo y los electrones. Dentro del núcleo, los protones y neutrones están compuestos por quarks y gluones, que no son materia en el sentido tradicional, sino excitaciones de campos de fuerza. En la física cuántica, se cree que el universo está compuesto por campos cuánticos en constante fluctuación. Las partículas subatómicas, como los quarks y los electrones, son simplemente vibraciones de estos campos. Estos campos representan formas de energía y probabilidades, lo que significa que cuanto más analizamos la materia, más nos damos cuenta de que aquello que percibimos como sólido es, en realidad, un 99,999% espacio vacío. Lo que percibimos como materia es, en realidad, energía organizada de una manera específica, vibrando a una determinada frecuencia. Todo el universo que percibimos como sólido, tangible y físico no está compuesto por materia en el sentido tradicional, sino por energía. Los físicos cuánticos llaman a esta energía fundamental el campo. Este campo se define como fuerzas invisibles en movimiento que influyen en el mundo físico. Es fascinante ver cómo esta definición coincide con la que se ha utilizado durante milenios por sabios e iluminados de distintas tradiciones para describir el espíritu. Nuestros pensamientos y emociones tienen una vibración y energía que pueden interactuar con este campo, moldeando así nuestra realidad. Todo en el universo está en constante vibración, y al igual que las partículas se organizan según su vibración,
lo mismo ocurre a escalas superiores. Por eso, lo semejante atrae a lo semejante. Recordemos 2 de los 7 principios herméticos del Kybalión. Todo vibra, y como es arriba, es abajo. Resonancia. La resonancia es el fenómeno que ocurre cuando una vibración o frecuencia de energía influye en otra, amplificándola. Si vibras en una frecuencia de escasez y miedo, entrarás en resonancia con situaciones similares, aumentando tu nivel de vibración en las frecuencias del miedo y escasez. Todo aquello que resuena a la misma frecuencia se sincroniza. Lo mismo ocurre a la inversa. Si estás vibrando en positivo, te sincronizarás con más situaciones positivas, aumentando tu energía vibratoria positiva. En otras palabras, nuestras vibraciones personales determinan lo que manifestamos en nuestra vida, conectándonos con experiencias que están en sintonía con nuestra propia energía. A medida que elevas la frecuencia de tu vibración, el mundo a tu alrededor se ajusta a esa nueva vibración. Así, cuando te mueves a una dimensión superior de conciencia, la realidad que experimentas también cambia, creando incluso efectos retrocausales. El todo es mente, el universo es mental. El Kybalión. Todo el universo es mental. Lo que percibes en la realidad que te rodea no es material, sino una proyección de tus creencias, programas subconscientes y expectativas, similar al fenómeno observado en el experimento de la doble rendija. El experimento de la doble rendija es uno de los experimentos más famosos en la física cuántica y demuestra cómo la observación consciente puede influir en el comportamiento de las partículas. Cuando los científicos disparan partículas subatómicas, como electrones, a través de 2 rendijas sin ser observadas, estas partículas actúan como ondas y crean un patrón de interferencia en una pantalla, comportándose como un campo de probabilidad en lugar de una partícula sólida. Es como si la partícula pasara por ambas rendijas simultáneamente, interactuando consigo misma y generando un patrón similar al que se forma cuando se arrojan 2 piedras en un lago. Sin embargo, cuando se coloca un dispositivo para observar por cuál rendija pasa la partícula, el patrón de ondas desaparece y las partículas se comportan como si solo hubieran pasado por una rendija, actuando como objetos sólidos. Este experimento sugiere que el acto de observar altera la realidad cuántica y que la conciencia puede influir en el comportamiento de la materia. Hasta que no interviene la conciencia, la materia en el experimento existe como múltiples probabilidades que coexisten e interactúan. Solo el acto de observar define una de esas posibles probabilidades, haciendo que se manifieste como algo sólido y definido en nuestro mundo tridimensional. Einstein afirmó que el campo es la única agencia que gobierna la partícula. No es la partícula la que controla a la partícula, sino el campo. Esto implica que si podemos modificar la información en el campo, podríamos influir en la materia misma. Normalmente, los seres humanos vivimos bajo una comprensión materialista de la realidad, sintiendo que estamos a merced de la vida, víctimas de las circunstancias. Esto nos lleva a actuar de acuerdo con nuestro entorno, en base a los inputs o experiencias que la vida nos presenta. Vamos avanzando y edificando nuestras vidas sobre la marcha. Y esto es totalmente razonable desde nuestra perspectiva, ya que es lo que percibimos mediante nuestros sentidos y es como hemos actuado desde niños. A menudo no nos damos cuenta de que gran parte de nuestras reacciones provienen de programas preinstalados en nuestra mente subconsciente, que gobiernan alrededor del 70% de nuestro comportamiento. Durante los primeros 7 años de vida, el cerebro de un niño opera principalmente en un estado teta, una frecuencia cerebral de 4 a 8 hercios. Este estado es típico de la imaginación activa, la creatividad y una alta susceptibilidad a la programación subconsciente. En teta, los niños absorben información del entorno sin filtros críticos, adoptando creencias, comportamientos y patrones emocionales que pueden influir en ellos durante toda su vida. En esencia, teta es tanto imaginación como hipnosis, y se estima
que el 95% de nuestras acciones y decisiones provienen de estos programas adquiridos en la infancia. La mente subconsciente no piensa ni crea, simplemente reproduce comportamientos como si se presionara un botón, mientras que la mente consciente alberga nuestros deseos, sueños y la creatividad. Una actúa como un software que ejecuta programas y la otra tiene la capacidad de crear, de ser, de estar. Te despiertas con un deseo, pero a lo largo del día repites programas que no necesariamente apoyan tus sueños. Cuando te preguntas por qué no están funcionando las cosas, la respuesta puede ser que no te das cuenta de que más del 60% de estos programas subconscientes son desalentadores, autodestructivos y limitantes. Sin embargo, tanto la física cuántica como la epigenética sugieren una perspectiva diferente. No somos meras víctimas de nuestro entorno y nuestra genética. En realidad, somos los creadores de nuestra experiencia. Y lo que vemos en nuestra realidad tridimensional es una proyección de nuestra conciencia y programas subconscientes. Esto abre la posibilidad de que, al cambiar nuestra conciencia, podamos cambiar también la realidad que experimentamos. Puede que muchas personas al escuchar estas afirmaciones se escandalicen o crean que es simple palabrería de la nueva era, pero esto es lo que han venido a contarnos tantas personas iluminadas que lograron trascender las limitaciones de sus mentes y de su ego y accedieron a la fuente. Se dieron cuenta de que todo es maya, como lo llamaban los hindúes, una ilusión. De manera similar, la física cuántica y diversos investigadores están llegando a conclusiones similares, sugiriendo que es muy probable que vivamos en alguna forma de simulación. Zhuangzi, uno de los filósofos más importantes de la antigua China, ya reflexionaba sobre esto hace más de 2000 años, cuando escribió: «Soñé que era una mariposa revoloteando en el cielo, entonces me desperté. Ahora me pregunto, ¿soy un hombre que soñó con ser mariposa o soy una mariposa que sueña que soy hombre?» Considera esto. Cada noche, al dormir, soñamos. Dentro de estos sueños, se desarrollan mundos completos indistinguibles de la realidad para nosotros, cuando estamos envueltos en ellos. En estos sueños pasan multitud de cosas, hay multitud de personajes. Pero, ¿de dónde procede ese mundo y esos personajes que te encuentras y que ves como algo separado de ti? En efecto, únicamente de tu propia mente, de tu conciencia. Del mismo modo, y por el principio de fractalidad, el mundo que experimentamos durante nuestra vigilia no es más que otra proyección mental, pero en una escala superior. Como es arriba, es abajo. Como dijo Albert Einstein, la realidad no es más que una ilusión, aunque una muy persistente. Si esto es cierto, deberíamos poder alterar la realidad para crear la vida que deseamos, de la misma manera que se puede alterar cuando te vuelves lúcido en un sueño, mediante la consciencia. No la consciencia fragmentada de nuestro ego, sino la consciencia de unidad, la consciencia del campo cuántico, del todo. Entonces, ¿por qué la mayoría de las personas enfrentan una vida llena de dificultades, sintiéndose sin control y a merced de las circunstancias? La respuesta radica en la falta de conciencia sobre su propio poder interno y en la programación constante que recibimos desde la infancia, a través de nuestro entorno y las estructuras de poder. Se nos educa para ser obedientes, para sentirnos pequeños, aislados y desempoderados, porque así es más fácil controlarnos. Nos programan para ser robots biológicos al servicio de la Matrix. Pero la buena noticia es que tenemos el poder de cambiar nuestra realidad, usando el poder de nuestras mentes y nuestra conciencia. Así que es momento de detenerse un segundo y preguntarse: ¿dónde está tu conciencia? ¿En qué estás pensando? ¿Cuáles son los programas subconscientes desde los que operas en piloto automático? Porque estos programas y patrones de pensamiento tienen una gran influencia en tus emociones y acciones, que a su vez van a determinar en gran medida la vida que experimentas, la experiencia que ves proyectada en tu realidad. Creando nuestra realidad.
Para dejar de ser víctimas de las circunstancias y convertirnos en los creadores de nuestra realidad, debemos reprogramar nuestras mentes, sustituyendo los programas limitantes y obsoletos por otros nuevos, conscientes y empoderantes. Además, debemos aprender a crear no solo desde la materia, sino accediendo al campo cuántico y mediante la visualización, proyectar nuestros deseos en la realidad tridimensional. Reprogramando el subconsciente. Lo primero que deberíamos hacer es convertirnos en un testigo, un observador de nuestros propios actos y conductas. Cuando reaccionamos ante las circunstancias de la vida, debemos observarnos y detectar cuáles son nuestros programas, detectar los negativos y trabajar en ellos. En lugar de únicamente reaccionar, mantenernos expectantes, incluso si reaccionamos, reflexionar sobre la reacción para cambiarla si no nos gusta. Quizá no cambiemos nuestras reacciones a la primera, pero mediante la observación constante, poco a poco, podremos ir corrigiendo nuestras reacciones automáticas. Así que, lo primero, es tomar conciencia de nuestros programas subconscientes. La mayoría de limitaciones y carencias que experimentamos en la vida surgen de creencias sobre el merecimiento y el amor propio. Si no te sientes digno de ser amado, ni merecedor de cosas buenas, inconscientemente estarás alejando la posibilidad de que las cosas buenas lleguen a tu vida, por mucho que conscientemente lo desees. Reemplaza las creencias limitantes con afirmaciones positivas. Después de identificar nuestras creencias limitantes, sobre todo aquellas basadas en nuestro amor propio y nuestra autoestima, podemos escuchar afirmaciones positivas que refuercen esas creencias cada noche, antes de dormir. Cuando estamos a punto de dormir, nuestras ondas cerebrales disminuyen y se sitúan en teta, las mismas que teníamos cuando fuimos programados de niños. Pero esta vez, la intención es elegir cómo nos reprogramamos. Podríamos elaborar afirmaciones en base a nuestras creencias limitantes y a los programas subconscientes que queremos cambiar y grabarlas en un audio. Estas afirmaciones siempre deben estar pronunciadas en el tiempo presente. En lugar de decir, seré abundante, deben decir, soy abundante. La idea es escuchar estas afirmaciones mientras nos vamos quedando dormidos y dormirnos escuchándolas, ya que nuestra mente subconsciente seguirá escuchando e integrando estas afirmaciones. Puede ayudarnos incluir alguna música relajante de fondo, o mejor aún, sonidos binaurales. Esencialmente lo que estamos haciendo con esto es una autohipnosis. Nuevamente, la repetición aquí es clave. Al igual que cuando aprendes a conducir o a tocar un instrumento, la repetición es fundamental para introducir un nuevo programa. Sé constante. Creando desde el campo cuántico. Para crear desde el campo cuántico, en lugar de la materia, necesitamos conectar con la fuente y crear desde la plenitud. Al enfocar nuestra atención en el presente, nos transformamos de seres físicos a pura consciencia. En este estado, retiramos nuestra energía de la realidad tridimensional, de nuestros sentidos y de nuestro cuerpo, y la depositamos en el vacío. Este vacío está lleno de frecuencias y energía, de probabilidades a la espera de materializarse en nuestra realidad tridimensional. Cuando te abres a la nada, tu cerebro se vuelve más coherente, los compartimentos que antes estaban divididos se unifican y todo el cerebro comienza a resonar en la misma frecuencia. Este estado de resonancia hace que el cerebro funcione como una sola red neurológica, con los hemisferios sincronizados, creando una sensación de plenitud y conectándote con el campo, con el todo. A medida que el cerebro pasa de las ondas beta a ondas más lentas, se generan señales eléctricas que representan tu intención, y cuanto más clara sea tu intención, más fuerte es la señal. En el momento en que dejas de ser tú y accedes a este estado de unidad, estás impactando en la consciencia del todo, ya que te has convertido en esa misma consciencia. Entonces todo el universo acude a tu petición, se sincroniza con tu intención. Pero otro factor clave es la energía de tu corazón. El amor puro es la energía de la fuente. Imagina que eres un barco. La intención de tu mente actúa como el timón que te guía y tu corazón como el motor que te impulsa. Debes enamorarte de tu deseo, sintiéndolo como si ya lo estuvieses experimentando,
sintiendo la alegría del deseo ya manifestado en tu vida, y el campo magnético de tu corazón se encargará de atraerlo a tu realidad. El corazón genera un campo magnético comprobado que se extiende hasta 3 metros. Cuanto más coherente es tu corazón, más energía contiene y más puedes atraer tu futuro. Envías la señal mediante tu consciencia expandida y atraes la experiencia mediante el sentimiento del corazón. No necesitas buscar nada. Cuando tu energía vibra en sintonía con una posibilidad en el campo cuántico, comienzas a ver sincronicidades, coincidencias, oportunidades y eventos significativos que te acercan a lo que deseas, no solo en detalles triviales, sino en aspectos trascendentales de tu vida. A continuación, te dejo con una práctica para crear desde el campo cuántico. Encuentra un lugar cómodo donde puedas sentarte o recostarte, preferiblemente con poca luz. Cuenta regresivamente del 100 al 0, visualizando los números en el espacio entre tus cejas. Elevar los ojos ligeramente, alrededor de un 20%, ayuda al cerebro a entrar en ondas alfa. Si te distraes o pierdes la cuenta, simplemente retoma donde lo dejaste. Cuando llegues a 0, estarás en un estado de profunda relajación. Tu respiración y latidos se habrán calmado y tu cerebro vibrará en ondas alfa o teta más coherentes. En este estado, visualiza aquello que deseas manifestar en tu vida, ya sea una experiencia, un cambio personal o cualquier meta que quieras alcanzar. Imagina que ya estás viviendo esa experiencia. Visualízate ya en la experiencia lograda, recreando cada detalle en tu mente. Visualízate como si estuvieras programando un juego que luego experimentarás en tu realidad tridimensional. Vive la escena como si estuvieras allí, sintiendo cada detalle. Imagínate tocando alguna superficie y sintiendo las texturas. Haz la experiencia en tu imaginación lo más real y vívida posible. Pero lo más importante es enfocarte en las emociones. Siéntete lleno de gratitud y emoción, porque tu deseo ya se ha cumplido. Puedes practicar este ejercicio en cualquier momento, pero una excelente opción es hacerlo antes de dormir y luego escuchar un audio con afirmaciones positivas hasta quedarte dormido. También es ideal realizarlo justo al despertar, ya que en ese momento el cerebro está en ondas cercanas a las de alfa. Durante la práctica, es crucial mantenernos en un estado de profunda relajación, olvidándonos de nuestro cuerpo y entorno y centrándonos en la experiencia, en nuestra imaginación. Recuerda, lo fundamental en este proceso es el sentimiento que acompaña a tus visualizaciones. Las imágenes te ayudan a crear una experiencia emocional y a definir tu intención, pero es la emoción lo que hará que vibres en la frecuencia de tu deseo, atrayéndolo por resonancia. Este juego que estás programando, el universo, es muy creativo y te guiará hacia tu destino a través de sincronicidades, eventos inesperados y serendipias, haciendo que el camino sea más interesante y enriquecedor. Por supuesto, también deberemos tomar acciones físicas que respalden nuestros deseos, pero serán acciones que surgirán de una forma fluida y natural. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que esta información os haya resultado útil y enriquecedora. Muchas gracias por ver hasta el final. Hasta pronto.